Mm, bueno, comenzamos a grabar. Esta charla, Ni domésticas ni domesticadas, trabajo femenino en la antigua Roma, es una charla que el Centro de Estudios de la Comunicación y el Lenguaje ha decidido enmarcar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como ustedes saben fue el pasado 8 de marzo. Pero más allá del hito, ustedes también ya han estado en otras charlas y capacitaciones con nosotros. El tema de la igualdad de género es y continuamente promovido a través de capacitaciones en una, digamos, de nuestros ejes principales como consultora. Patricia González es una de las personas que trabaja habitualmente con nosotros, que está habitualmente en la consultora. Ella está en Madrid, es historiadora de profesión, tiene un máster en género por la Universidad de Sevilla y es doctora en historia por la Complutense de Madrid. Además tiene una tremenda experiencia en el área de la investigación en historia, en el área de investigación sobre todo de mujeres en Roma. Su tesis doctoral fue sobre aborto y concepción en Roma. Entonces, tiene mucha experiencia y muchos de los resultados lo que nos presenta en sus charlas, en sus talleres, son producto de sus propias investigaciones. Así que ha publicado varios libros, participa habitualmente en eventos y también eventos científicos, pero también es activista, Patricia, y además es muy buena para difundir la historia, ¿no? Para el amplio público desde la historia con una visión crítica rigurosa y aportando, por supuesto, a la comunicación en el mundo actual, a la igualdad de oportunidades y la equidad en la sociedad moderna, ¿no? Entonces, o postmoderna, o postmoderna ahora, quién sabe. Bueno, Patricia, te dejo entonces presentada, escúchenla, aprovechenla y por supuesto les agradecemos a todos que estén aquí y en especial a Pat. Así que te dejo. Perfecto. Vale, vamos a empezar. Intentaré ajustarme bien al tiempo para que luego haya una ronda de preguntas, comentarios, podéis tirarme tomates virtuales o lo que sea. Lo primero, cada vez que pensamos en las mujeres romanas, igual que cuando pensamos en las mujeres griegas o en las mujeres medievales, pensamos en mujeres domésticas. Se nos ha vendido este mito de la mujer en casa y el hombre trabajando. En parte viene por lo que nos dicen las fuentes, es decir, el ideal romano de mujer es una mujer que se queda en casa, pariendo hijos, de hecho hijos que no son suyos, hijos que van a ser de su marido. Y nos lo dice Jenofonte en el Económico, habla de que es una cuestión de naturaleza, que las mujeres son más débiles físicamente, son más emocionales, están más apegadas a los hijos, los hombres son más fuertes, más rudos, entonces la deidad, la naturaleza, lo que sea, ha asignado a los hombres el trabajo extradoméstico y a las mujeres el trabajo doméstico. Y esto se ha perpetuado hasta nuestros días, en que todavía se vende en muchos casos que la mujer por naturaleza tiende al cuidado, que si se queda en casa en vez de continuar con su carrera laboral es porque decide ella por sí misma cuidar a sus hijos en vez de que sea una cosa social. De hecho, hasta tal punto esto es así que en 1981, cuando se estaba debatiendo un acta sobre nacionalidad, igualdad y tal en Inglaterra, uno de los políticos dijo esta frase de los hombres y las mujeres tienen distintas funciones sociales. Los hombres deben luchar por la vida y las mujeres han de encargarse de crearla y preservarla. Es decir, en 1981 todavía los políticos tenían cero empacho en soltar estas cosas en medio de un parlamento, en una sesión que se iba a documentar. Ahora bien, ¿es esto cierto realmente? ¿Las mujeres han sido siempre domésticas y solo se han incorporado al mercado de trabajo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O realmente siempre han estado trabajando, pero eso se invisibiliza para vendernos ese modelo doméstico ideal
que vemos en esa imagen de la madre con sus hijos, etcétera, etcétera. Hay mucho mito en esto. No solo vamos a intentar desmontar un poco el mito ese de la domesticidad en el trabajo femenino, sino también el propio concepto de que hay trabajos más femeninos que otros, entonces en esos trabajos pues es normal que haya mujeres o que nos las encontremos en las fuentes, además muchas veces asociados a, bueno, son mujeres que trabajan porque no tienen otra, porque son esclavas, porque son pobres, etcétera, etcétera. Y luego también el ver cómo como este mito de la domesticidad, se asocia a otra serie de pares. ¿Por qué? Porque la sociedad romana, bueno, o sea, no viene de Roma, viene de algo antes, pero quien consolida este modelo son los romanos, crean un mundo concebido en binario. Los romanos solo van a concebir dos géneros, hombre y mujer, pero es que van a construir toda su forma de ver el mundo en torno a ese binarismo. El día y la noche, la razón y la emoción, la actividad y la pasividad, el calor y el frío. Y cada par se asocia a uno de los géneros. De hecho, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando intentemos reapropiarnos de esta mística de la mujer asociada a la noche, a la magia, a la naturaleza, a la emoción, porque eso forma parte de un sistema que es terriblemente problemático, porque también asocia a los hombres a la cultura, a la razón, a la luz, al día, a la ilustración, etcétera, etcétera. De hecho, esto es tan poco inocente que se hizo un experimento. Se hizo un experimento pidiendo a hispanohablantes y a germanohablantes estaría bien dicho, bueno, da igual, que describieran un puente, el mismo puente, la misma foto del mismo puente. Las descripciones fueron diametralmente opuestas. ¿Por qué? Porque puente en español es masculino, pero en alemán es femenino. Entonces, las cosas que se asocian a algo que percibimos como masculino y algo que percibimos como femenino, aunque sea un puente, una silla o una mesa, son cualidades distintas. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en esos pares. Luego hay otra cuestión, que es nuestra propia concepción del trabajo. Cuando se habla de mujer trabajadora, porque en un momento dado se pasó del 8M, de ser el Día de la Mujer Trabajadora, que surgió, bueno, en el ámbito de las conferencias de mujeres socialistas, al Día de la Mujer. Y ahí tenemos que tener en cuenta qué es el trabajo, qué concebimos como trabajo. ¿Por qué decimos que las mujeres romanas, medievales, etcétera, etcétera, no trabajaban si se quedaban en casa? Es muy curioso que se pueda preguntar a una mujer que es ama de casa, que se ha levantado a las 6 de la mañana, ha dado desayunar a toda la familia, ha llevado a los hijos al cole, ha vuelto, ha planchado, ha limpiado, ha cocinado, ha recogido la comida después y que ha trabajado hasta las 12 de la noche. Si se le pregunta, ¿trabajas?, va a responder que no. Y en los censos va a responder que no trabaja. ¿Por qué concebimos que eso no es trabajo? Pues en primer lugar porque se concibe un concepto de división entre trabajo y ocio frente a las tareas naturales. Se concibe que lo que hace la mujer en casa, como es doméstica, como es esa imagen de la emocionalidad, es algo natural. Es natural criar a los hijos, es natural hacer las tareas de la casa, es natural hilar. Entonces se concibe como un no trabajo. Eso invisibiliza toda una serie de trabajos de cuidado que se degradan al concepto de no trabajo. Y se puede permitir a alguien decir que el hombre trabaja y la mujer no, cuando hay una división entre doméstico y extradoméstico. Que esto es una falsa dicotomía. El trabajo doméstico frente al extradoméstico, el reproductivo frente al productivo o el remunerado frente al no remunerado como formas de definir al trabajo. Si en un momento os preguntan ¿qué es el trabajo? Probablemente se recurran a estas dicotomías. Pero precisamente eso deja el trabajo doméstico, reproductivo y no remunerado como una especie de limbo, en que no se considera trabajo aunque ocupe todo el día. Y esta degradación de los cuidados permite también ensalzar el trabajo. Y por otra parte tiene algo muy perverso, que es que priva de la otra parte también a la mujer. La mujer que se considera que tiene un no trabajo, también carece de ocio. Si os fijáis, hay muchísimos refranes que hablan en contra de la mujer ociosa.
Pero el hombre tiene su jornada laboral y luego tiene una jornada de ocio. En cambio, la mujer que no trabaja o que realiza un trabajo doméstico tiene toda la jornada ocupada. En esto se ha hablado, hay una profesora en Sevilla que habla de que nuestro concepto de ciudadanía ha sido incorporar a la mujer al mundo del trabajo y que en realidad lo que se debería hacer es al revés, es romper con ese sistema y en vez de aspirar a una ciudadanía en que al final se hace una doble jornada, aspirar a una cuidadanía en que realmente se valoren esos cuidados. Se hizo también en un momento dado una estimación de cuánto costaría el trabajo de las mujeres en casa si se pagara como un salario de trabajador extradoméstico remunerado y tal, y superaba el PIB, es decir, es una cantidad ingente de trabajo. Pero luego además hay otro punto, aparte de esta depreciación del trabajo doméstico, reproductivo o no remunerado, hay también una ceguera colectiva para ver a esas mujeres que realizaban un trabajo más convencionalmente considerado como trabajo, el trabajo extradoméstico, productivo y remunerado. Y os voy a poner un ejemplo que es el ejemplo perfecto en realidad, que son las médicas. Cada vez que se habla de las primeras médicas, nos solemos referir a las médicas del siglo XIX. Os he puesto el ejemplo de Dolores Aleu Riera, que es la primera médica española, la primera que ejerce, que se licencia y que se doctora. De hecho, es muy curioso porque se licencia y se doctora en el mismo año, en 1882. ¿Por qué? ¿Porque antes las tesis se hacían en un año? No. Porque no le dejaron examinarse después de acabar la licenciatura, le dejaron cursar la carrera, pero luego no examinarse para poder ejercer, y cuando lo consiguió, presentó también la tesis. Vale, ¿es la primera médica española? No, en realidad no. En realidad es que obviamos muchas cosas. Como mucho, cuando se habla de las primeras médicas y se retraen algo más del siglo XIX, pues se habla de las deidades de la salud, como Febris o Higeia o Salus, o se habla de la historia de Agnódice, de la mujer, de una médica griega que se habría disfrazado de hombre para atender a las mujeres en cuestiones ginecológicas, pero ya está, no se suele hablar más. De repente, en cambio, cuando volvemos a las fuentes y las leemos de verdad, empezamos a encontrarnos con que las fuentes sí hablan de médicas en época romana. Frente a esa imagen de que en Roma todos los médicos eran varones, de repente en las fuentes literarias nos encontramos a Dioscórides, a Plinio, a Sorano, a Galeno, hablando de compañeras y de mujeres que están escribiendo libros de medicina. Y se dice, bueno, es que las fuentes literarias, ya sabemos, uno no se puede fiar completamente de ellas. Dices, vale, pero es que también hay fuentes epigráficas. Nos encontramos lápidas de mujeres que se definen como médicas. Y además es que tenemos arqueología, en que nos encontramos también restos de estas médicas. ¿Qué pasa cuando la historiografía tradicional que venía diciendo que los médicos eran siempre hombres se tiene que enfrentar a esto? Lo que van a decir, bueno, no son médicas, en realidad son comadronas con ínfulas, que se les da como un tratamiento especial. Y aquí vemos varias cosas, no solo se está invisibilizando el papel de la mujer en el ámbito de la salud, sino que también se está estableciendo una jerarquía, en que el trabajo considerado femenino, que es el de comadrona, se considera inferior al trabajo del médico. ¿Por qué? Porque es un trabajo femenino. Los trabajos que se feminizan se consideran inferiores. Y como comadronas sabemos que sí habían y que eran la mayoría mujeres, pues ya se establece esa jerarquía. De hecho, a veces es muy descarado porque, por ejemplo, en Mérida, en España, tenemos una lápida de una tal Julia Saturnina, que es la que tenéis ahí a la derecha. Supongo que la veis a la derecha, pero vamos, la lápida que hay. En que su marido la define como médica óptima. Y pone claramente médica, y además una médica buena. Pero se refleja en uno de los lados un bebé. ¿Por qué se refleja eso? Porque se quiso destacar que era madre, porque a lo mejor murió de parto, pues no. Para los del museo durante mucho tiempo fue que, ponía médica, pero como había un bebé probablemente fuera una comadrona. Hay que hacer un salto muy grande para obviar la solución lógica, que es que si pone que es una médica, es que es una médica,
solo con tal de mantener esa burbuja que se ha creado en nuestra propia visión de nuestro propio pasado. Que luego está la realidad, es decir, por mucho que intentes mantener eso, se siguen leyendo las fuentes. Se ve, por ejemplo, que hay varios médicos, varias fuentes romanas que nos citan a Antíoquis de Tlos como médica, pero además añaden que era una médica especializada en cuestiones de reuma, artritis y cuestiones de articulaciones. Es decir, no es una ginecóloga y no es una comadrona. Tenemos también en la epigrafía, vemos a Naevia Clara, que es una médica filóloga. Es la esposa de un cirujano y ella se debía dedicar a la medicina de investigación. Es decir, no es una comadrona y no es una médica dedicada solo a la ginecología o a los partos. También hay una tumba en que se encontró el esqueleto de una mujer y estaba enterrada con todos los aparatos médicos de una oculista. Y además es que tenemos a estas médicas en todos los estratos sociales. No es que digas, bueno, pues son esclavas que se dedican a eso porque no tienen más remedio y bueno, da igual esclava que esclavo. Tenemos a médicas esclavas, evidentemente, en Pompeya, en una de las casas del médico, en realidad en el material pone esperata, es decir, era la esclava de la casa la que era la médica. Y la casa de la médica, que es la casa del médico. Pero tenemos, por ejemplo, a esta Metilia Donata, que pone que es médica, y eso que veis es un dintel, es decir, tenía tanta pasta que dedicó un edificio entero para la ciudad, puso su nombre bien grande en la entrada y especificó que era médica bien grande en la entrada. Y tenemos pues un montón de mujeres semianónimas que también dejaron sus lápidas diciendo que eran médicas. Así que tenemos, ¿Dolores Aleurriera es la primera médica española? No. Tenemos a estas médicas romanas. Tenemos también a dos ambatas en la epigrafía documentadas que las dos eran médicas. Es decir, tenemos constancia. De hecho, en la Edad Media continuó habiendo mujeres que se dedicaban a la medicina. En una de las escuelas más famosas de medicina de la Edad Media, que era la de Salerno, se han conservado bastantes nombres de mujeres. De una de ellas, de Trota, incluso se han conservado varias obras. ¿Qué pasa? Cuando llegan las universidades prohíben ejercer sin título y como las mujeres no pueden acceder, van a tener que retirarse. Aún así hay muchas que siguen ejerciendo bajo distintas triquiñuelas. Bien, por ejemplo, compartiendo con el marido, consiguiendo una serie de permisos municipales, o sea que nunca van a estar fuera en realidad de este ámbito. Siempre siempre ha habido médicas y siempre va a haber médicas. Las primeras médicas no son las primeras médicas universitarias. Inciso, nótese que en la Edad Media seguía habiendo médicas. En realidad, muchas de las cosas que asociamos a la Edad Media como oscuridad, tal, no es así. Para las mujeres fue mucho mejor la Edad Media que el Renacimiento. De hecho, una historiadora que escribió un artículo que se titulaba ¿Tuvieron las mujeres Renacimiento? Porque fue una faena. Llegó el Renacimiento y se las apartó de las universidades, empezó la caza de brujas, fatal, dolor, destrucción, todas estas cosas malas. Lo que hemos dicho de los trabajos femeninos. Siempre se ha asociado a que, bueno, hay mujeres trabajadoras, pero son esclavas y que se dedican a los ámbitos considerados femeninos. Los cuidados, la belleza o la alimentación, por ejemplo. Pero eso también hay que desmentirlo, es decir, sí, hay muchas mujeres que se dedican a estos trabajos, por ejemplo, muchísimas peluqueras, muchísimas maquilladoras, muchísimas nodrizas, pero también hay mujeres que son libres y están trabajando en estos ámbitos, más allá de que lo necesitan, muchas veces dentro del ámbito familiar. Por ejemplo, tenemos ahí una representación de una carnicera, pero no es la que está produciendo la comida, ni siquiera es la que lo vende, es la que está gestionando. No sé si veis que tiene algo en las manos, eso son unas tablillas, son las tablillas que se cubrían de cera y servían para la cuestión de la administración. Probablemente es la madre del carnicero que está haciendo el trabajo de venta. Es decir, sí hay cosas que se asocian al ámbito femenino, pero este trabajo no es solo un trabajo esclavo
y no es solo un trabajo que se meta solo en el ámbito de los cuidados o solo en el ámbito de la producción de la comida. Igual que en la belleza, tenemos a peluqueras que suelen ser esclavas o libertas, pero también, por ejemplo, a fabricantes de perfumes o a vendedoras de joyas o a comerciantes de perlas. Es decir, el ámbito es mucho más amplio de lo que nos podíamos pensar. Luego está también el trabajo sexual, que es un clásico. Es decir, cada vez que pensamos en Pompeya, pensamos en los burdeles de Pompeya. Hay que tener en cuenta que bajo este trabajo sexual, para Roma en realidad también hay mucho más ámbito del que parece. Por ejemplo, las actrices o las taberneras entran dentro de esta categoría de trabajo sexual. Las leyes contra el adulterio, por ejemplo, no afectaban a las taberneras porque se suponía que no iban a permanecer castas porque el trabajo sexual era parte de su trabajo. Aún así, vemos que las inscripciones nos muestran algo muy distinto también a lo que nos muestran las fuentes. Hay muchas prostitutas esclavas, pero también hay muchas taberneras libres que saben que el trabajo sexual es parte de su trabajo, pero que se enorgullecen de ser taberneras. O incluso prostitutas que se enorgullecen de haber llevado su trabajo a cabo de forma honrada, efectiva y que se han ganado la vida con ello. Es decir, cuando oímos la voz de las mujeres trabajadoras, vemos que hay un orgullo de ese trabajo y un orgullo de ganarse la vida por ellas mismas, más allá de su familia, más allá de maridos o sin maridos, que no es lo que percibimos en las fuentes, en que eso no se nos ponen dos modelos, el de la esposa que se queda en casa y pare hijos, y el de la prostituta que está en la calle y que no tiene honra que proteger. Por otro lado, aunque nos parezca extraño, también hay trabajo sexual masculino en Roma. Es algo que se obvia. Y no solo trabajadores sexuales masculinos enfocados a un público masculino, sino también a un público femenino. Es decir, eso es otra cosa que se sale completamente de los esquemas que nos han vendido de la mujer doméstica dedicada solo a su marido. Es decir, hay mujeres en Roma que están acudiendo a trabajadores sexuales masculinos. Hay uno muy gracioso en Pompeya que es algo así como marítimo, se hacen cunilingus, 4 ases se aceptan vírgenes. Es decir, claramente enfocado a un público femenino, no es una cuestión de interpretación que se pueda hacer. Y luego hay trabajos que no son tan femeninos y seguimos encontrándonos a las mujeres. Más allá de, no, las mujeres no trabajan. Bueno, trabajan, pero trabajan en cosas como femeninas y dices, no, hay más, porque cuando vas a las fuentes y vas de nuevo a la epigrafía y vas de nuevo a la arqueología, estas mujeres empiezan a aparecer y empiezan a aparecer como setas. De hecho, en puestos muy, muy importantes. Por ejemplo, tenemos estas librarias o secretarias que no son secretarias en estilo solo de apuntar las cosas que dice el jefe, son gente que está llevando la administración de un hogar. De hecho, esta Caenis aparece en Suetonio y no solo fue la secretaria personal de Antonia la Mayor, que es la madre del emperador Claudio, sino que la encontramos luego como amante del emperador Vespasiano. Es decir, fue ella la que favoreció la carrera de Vespasiano bajo los reinados de otros emperadores y que consiguió que llegara a emperador. Y de hecho luego, aunque tuvo un matrimonio oficial porque no podía casarse con una liberta legalmente, mantuvo esa relación durante toda su vida y cuando se murió su mujer siguió con Caenis y no se volvió a casar. Es decir, vemos que las mujeres no solo están en puestos de importancia, sino que están interviniendo activamente en la política, algo que también parecía reservado a los hombres. Tenemos también, por ejemplo, artistas. Plinio, que era un señor bastante particular, que escribió una gigantesca historia natural en 28 tomos, creo que son. Plinio es el que murió en Pompeya. No murió por ser un científico loco que se fue a mirar el volcán, murió porque era el gobernador de la flota de Miseno, organizó una expedición de rescate y le costó la vida. Y este hombre hablaba de que había artistas mujeres, que era algo que no se solía hablar en su época, pero que existían. Y de hecho, Plinio se da cuenta del sesgo de las fuentes antes que muchos historiadores, porque, por ejemplo, habla de Timarete, de Irene, de Yaya de Cícico, y dice, de Yaya dice,
Es curioso porque era mucho más valorada en su época, tiene muchísimo más talento que sus compañeros varones. Sin embargo, es curioso cómo sus compañeros varones son los que llenan las galerías de arte y las suyas apenas las conservamos. Que las guerrilla girls en el siglo XX tuvieran que volver a decir tiene que estar una mujer desnuda para entrar en un museo, ¿por qué no os ponéis a las mujeres? Cuando lo dijo Plinio 2000 años atrás, dice mucho de cómo hemos mantenido estos mitos. Y de hecho habla una cosa que es particular, dice que ella de Cícico se negó a casarse. ¿Por qué? Porque quiso mantener su independencia. Ella era capaz de ganar su dinero y era capaz de no atarse a un hombre, sino que mantenerse independiente toda su vida. Ella decidió que no iba a depender de ningún hombre. Hay que tener en cuenta que cuando se casaban pasaban a estar bajo la autoridad del marido. Tenemos también a maestras como Aquilia Martia, y luego maestras de rangos superiores a los que curiosamente las mujeres no accedían como alumnas, pero podían estar de maestras. La famosa Hipatia enseñaba filosofía en Alejandría y tuvo alumnos muy destacados. Sin embargo, no tuvo alumnas porque apenas había mujeres que llegasen a ese grado. Pero es que más allá de los trabajos artísticos, que ahí también tenemos que preguntarnos, una cosa que no sé si habéis visto es en la derecha hay una mujer decorando o creando uno de estos famosos vasos griegos. ¿Cuántas veces habéis visto cerámica griega y habéis presupuesto que sí o sí lo tenía que haber hecho un hombre? ¿Cuántas veces habéis visto los frescos de Pompeya y habéis supuesto que sí o sí los ha tenido que pintar un hombre? ¿Cuántas de las obras que estamos viendo del arte clásico las ha hecho una mujer y no lo sabemos porque presuponemos siempre que todos estos trabajos los han hecho hombres? Pues no, hay muchas de estas obras que las han hecho mujeres. Hay una frase que dice que Anónimo durante mucho tiempo ha sido nombre de mujer. Y más allá de estas cuestiones artísticas, están también los trabajos muy físicos que también se han asociado siempre a hombres. Temas como por ejemplo el trabajo del metal o la construcción. El tema de los herreros. Aún hoy hay pocas mujeres herreras. Os he puesto una imagen de Forjado a Fuego. Si no habéis visto el programa os lo recomiendo, pero hay muy poca participación femenina. Pues en Roma nos encontramos herreras. Nos encontramos, por ejemplo, un gremio de herreros en que de los 6-7 nombres que se nombran, 2 son de mujeres. Está Fania Calisti y Fania Pieris, libertas probablemente. Más allá de eso, no solo herreras que hicieran piezas de construcción, sino armeras. Tenemos en Oriente, por ejemplo, tenemos una fabricante de flechas o una fabricante de cascos. Es decir, hay mujeres que son herreras, pero que además fabrican esas armas que en realidad no podrían usar. Más allá de eso, por ejemplo, tenemos una calcaria, que es las que hacían cal para la construcción. Es decir, están trabajando en la construcción, en trabajos muy físicos. No solo eso, sino también siendo propietarias de talleres. De hecho, uno de los grandes negocios en la antigüedad fue las fábricas de tejas y ladrillos. ¿Por qué? En el Imperio Romano los ladrillos y las tejas estaban estandarizados, tenían unas medidas comunes para que todos los ladrillos se pusieran a usar en todo el Imperio Romano. Con lo cual había fábricas que producían muchísimo y que vendían muchísimo. De hecho, las mujeres de la dinastía Flavia, Plotina, la mujer de Trajano, etcétera, etcétera, todas estas mujeres llegaron a tener la posición de poder que tenían porque tenían estos talleres de fábricas de tejas y ladrillos y amasaron una cantidad ingente de dinero a través de estas fábricas. Lo mismo pasa en las minas. En las minas suelen ser gente que es condenada a las minas o esclavos porque eran trabajos muy, muy duros, y nos encontramos mujeres condenadas a las minas y nos encontramos mujeres trabajando en las minas como esclavas, pero también como trabajadoras libres. Así pues, no solo es que las mujeres estuvieran dentro del mundo del trabajo, no solo dentro del mundo del trabajo considerado femenino, sino también dentro del mundo del trabajo que no se considera femenino y que nunca se hubiera considerado femenino. Y la historiografía ha tenido que vencer muchas resistencias para que se reconozca algo que nos encontramos en las fuentes. Y nos lo encontramos de nuevo en todas las fuentes, tanto en
en fuentes epigráficas, como por ejemplo en los sellos de esos ladrillos, como en marcas de las minas. Incluso hay cosas que se consideran como exclusivamente masculinas legalmente, pero volvemos a ver mujeres que rompen con la norma. Por ejemplo, legalmente en Roma las mujeres no se podían dedicar a lo que se consideraban oficios viriles, es decir, las magistraturas, la política y los tribunales. Aún así nos encontramos dos abogadas que ejercieron como tales. Galla Frania, de hecho, se conservó hay un decreto que prohibía a las mujeres ejercer de abogadas de otras personas, precisamente porque empezaron a intentar ejercer como abogadas, saliéndose de su rol de género. Y aún así vamos a ver mujeres que se educan en ello, aunque nunca puedan ejercer. Hortensia fue una mujer que dio un discurso en el foro en un momento en las guerras civiles. Se pretendió financiar las guerras civiles a base de crear un impuesto especial a las mujeres ricas. Y Hortensia fue, se plantó en el foro, se plantó en medio de los magistrados, en el Senado, y habló ante el Senado, como si fuera una senadora más. Y dijo, no, mira, no, así no funcionan las cosas. A nosotras no nos ha importado financiar guerras cuando han sido guerras contra un enemigo extranjero, pero si os vais a pegar entre vosotros y jugar a ser soldados, yo paso de pagar. Y yo paso de pagar porque no tengo capacidad política. Porque si yo no puedo ser magistrada, yo no puedo ser soldado, yo no voy a obtener un beneficio político de esto, tampoco os voy a pagar vuestros juegos. Curiosamente, cuando las sufragistas inglesas tuvieron que desarrollar estrategias para pedir el voto, uno fue el mismo que el de Hortensia, el plantarse y decir, no, mira, si vosotros vais a jugar a la política, pagadlo vosotros, yo no voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo representación política, tampoco debería tener una obligación fiscal. Y luego además también nos vamos a encontrar mujeres ejerciendo de testigos o de abogadas de sí mismas, es decir, por mucho que estuvieran excluidos de la abogacía, sí estaban por los tribunales. De hecho, en una de las casas de Pompeya nos encontramos el fresco que tenéis arriba, es un abogado presentando la causa de una muchacha, de una chica joven. Es decir, la chica sí podía plantear una demanda, sí podía plantear sus intereses, aunque tuviera que buscar un varón que la representara. Otro de los temas que parece muy fuera siempre de la esfera femenina es el deporte y el ejercicio físico. Siempre he dicho, no, las mujeres es que son más débiles, no les atrae el ejercicio. Y vemos que en realidad sí. De hecho, los romanos y los griegos tienen que escandalizarse de vez en cuando porque hay mujeres que se empeñan en practicar ejercicio físico. Ahí tenemos un mosaico en que se ven las mujeres practicando distintos deportes. No sé si veis una con pesas, otra tiene una palma de la victoria. La palma que se asocia a los mártires cristianos es porque en Roma es un símbolo de victoria, es decir, es un atleta que ha ganado una competición. Y no sé si veis a dos que están jugando también con la pelota. De hecho, hubo una mujer que se apañó para, pese a que las mujeres tuvieran prohibido participar en los Juegos Olímpicos, ganar una de las competiciones de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque era una carrera de caballos. Y Cinesca argumentó que si los caballos ganaban era ella la ganadora, que condujese a alguien que no era ella, porque ella no podía entrar a competir directamente. Así que sí, fue reconocida como ganadora y se le hizo su estatua correspondiente. La única mujer que participó en los Juegos Olímpicos hasta el siglo XX, y ese sería otro melón, como se ha concebido el deporte femenino desde entonces. Incluso tenemos el caso de las gladiadoras. Siempre se habla de gladiadores, y cada vez que se ha hablado de gladiadoras, gladiatrix lo veréis en las fuentes, pero es un término inventado porque sonaba mejor que gladiadora. Se sexualiza, pero en realidad cuando vamos a las fuentes nos encontramos que están compitiendo igual que los varones. No son tantos como ellos, no van a ser las grandes estrellas del pop que son los gladiadores, pero sí están compitiendo. Y de hecho compiten de una forma no sexualizada. Si bien veis que a la derecha del todo hay una mujer que tiene el torso desnudo, lo tiene porque los gladiadores varones también competían así. Cuando son otro tipo de gladiadores, como los de... Uy, acabo de señalar con el dedo, vale. Como lo veis aquí, no sé si lo veis en el relieve de las dos gladiadoras, cuando es otro tipo de gladiador,
combaten con el armamento igual al de los hombres. Ese relieve es de hecho de una historia feliz. Conmemora dos gladiadoras que compitieran tanto y tan bien. El combate fue tan bueno que las liberaron a las dos. Eran gladiadoras esclavas y fueron liberadas las dos a la vez por ese combate que acabó en tablas. Así que las dos sobrevivieron para ver otro día y además se ganaron la libertad. Todo este concepto de por qué las mujeres no pueden ser gladiadoras está muy relacionado con el tema de la sangre. No, las mujeres no pueden provocar heridas, no pueden relacionarse con la sangre. Lo mismo que se ha dicho de no pueden sacrificar porque no pueden matar un animal, no pueden relacionarse con la sangre. Si las mujeres sacrifican tienen que ser pues flores, vinos, etcétera, etcétera. Pero de nuevo las fuentes han sido obstinadas. Y no solo tenemos imágenes como la de abajo en que es un sacrificio que implica la muerte de un animal y son mujeres las que lo están practicando, sino que tenemos una lápida, esa que tiene los dos esqueletillos que en realidad parecen gremlins, no siempre los romanos eran muy hábiles representando cosas, que es una liberta, esa Critonia Filema, que es popa de ínsula, es decir, era la mujer encargada de hacer los sacrificios de una manzana. Es decir, cuando la gente iba a hacer pues, sacrificios pequeños de conejos, no sé qué, a los dioses, era ella la que mataba a los animales. Así que ese tabú relacionado con algo tan masculino como es la violencia, la sangre y la muerte, también vemos que no existe. Por mucho que quieran decirnos que no se podía, las mujeres también sacrificaban, también peleaban y también se relacionaban con esa violencia. Y como hemos dicho, no solo eran esclavas o pequeñas propietarias de talleres familiares. Tenemos a grandes comerciantes, grandes terratenientes, mujeres que están trabajando a un nivel que no es el de las pequeñas propietarias. ¿Cómo lo sabemos? Pues muchas veces no tanto por las fuentes, sino por ejemplo porque tenemos los sellos que ponían en las ánforas y nos encontramos a muchas grandes propietarias exportando a todo el imperio. De hecho, tenemos una tal Coelia Masquelina en España, que lo conocemos por el sello ese que tenéis arriba, pero también por una inscripción. Es decir, ella dice que ella es una gran propietaria, que exporta vino y productos agrícolas, pero luego en Roma se encontró el sello con el que se marcaban las ánforas. Lo mismo nos pasa con Cesenia, que aparece en las fuentes y aparece como una mujer que amasó su riqueza a base de la exportación e importación, y que de hecho intervino activamente en la política hasta el punto de que se granjeó bastantes odios y tuvo que salir por patas de Roma. Lo cual también nos habla de la movilidad de las mujeres. Y tenemos algunos testimonios más indirectos. Se nos dice de Claudio que cuando está incitando a que la gente comercie con grano, establece ventajas y habla específicamente de ventajas hacia las mujeres. Y por esa época nos encontramos una tumba de una mujer en Ostia y que tiene justo este tipo de barcos, con lo cual probablemente su fortuna viniera de eso. También nos encontramos con prestamistas o con arrendatarias, con mujeres que alquilan casas o que están prestando dinero. Eso sí, no podían hacerlo dentro del ámbito estatal, es decir, las sociedades de publicanos, que eran las encargadas de recaudar impuestos o llevar a cabo el comercio a nivel estatal, excluían a las mujeres. Era parte de esos oficia virilis en los que se supone que no podían participar. Y todo esto nos lleva a una cuestión que es, ¿las mujeres estaban excluidas de la política como trabajo? En teoría sí. Cuando concebimos el poder político como las magistraturas, vemos que las mujeres no tienen permitido el acceso. No pueden ser magistradas, no pueden ser cónsules, no pueden ser ediles. De hecho, no pueden ser emperadores. La mujer del emperador siempre va a ser la esposa del emperador. No va a poder ejercer nunca. Va a poder ejercer en el nombre de otros, si por ejemplo es una madre que está ejerciendo en el nombre de su hijo, pero no puede acceder al cargo de emperador. No hay emperadores que sean mujeres. Pero esto tiene una doble partida. Igual que hemos dicho que hay veces que las mujeres se salen de su rol, las mujeres sí van a intervenir en política. Vamos a ver a esa Caenis, que era esa secretaria de Antonia que estuvo potenciando la carrera de su amante hasta que consiguió convertirlo en emperador. Vamos a ver pues esa Cesenia que estuvo
metiendo pasta en la política hasta el punto de que tuvo que exiliarse, pero también vemos métodos mucho más oficiales. Las mujeres podían invertir en edificios públicos, en banquetes públicos, en estatuas públicas, para potenciar la carrera de sus familias o para ganar prestigio por sí mismas. Os he puesto el caso de Eumaquia. Eumaquia es la mujer que sale ahí en esa escultura, que era un poco mafiosa en su época, es una mujer pompeyana, controlaba el gremio de las fulónicas, que son las lavanderías, y vemos que su hijo llegó a ser el más alto magistrado de Pompeya. Pero cuando ella dedica sus esculturas y cuando ella dedica un edificio enorme, el edificio más grande del Foro de Pompeya, es un edificio que pagó y construyó Eumaquia, vemos que en la enorme inscripción que puso en el portal, lo que importaba era su nombre. Y además lo dedicó hay una parte reservada en este edificio al culto imperial, y ella fue sacerdotisa. Es decir, encontramos que tiene un poder dentro de Pompeya, como tanto en su ejercicio del sacerdocio como en su control de estos gremios profesionales, que es poder político. Más allá de que no pueda ostentar una magistratura y tenga que ostentarlo a través de su hijo, es ella la que está manejando el cotarro, es ella la que está ejerciendo política y es ella la que está interviniendo en el ámbito público. Así pues, para no reliarnos mucho porque son menos cuarto y queremos que haya un poco de debate, vemos que frente al ideal que nos han vendido de mujeres domésticas y que, claro, las mujeres siguen siendo domésticas porque siempre han sido domésticas, porque la naturaleza femenina es ser ama de casa, madre, esposa y demás, vemos que la realidad se escapa por las costuras, que nos encontramos a las mujeres en todas las posiciones de trabajo, de poder, de autoridad, con lo cual la realidad siempre ha sido mucho más compleja que este modelo que nos han pretendido vender. Así que no, las mujeres no son domésticas por naturaleza y nunca lo han sido. Y nunca han estado domesticadas a un poder masculino sin presentar una seria resistencia ante ese sistema. Además vemos la interseccionalidad. Es decir, sí hay mujeres esclavas que no tienen más remedio que trabajar, pero nos encontramos todo el rango de situaciones. Con lo cual, no va a depender solo cómo te manejes en el mundo de la política, en el mundo laboral, de tu condición de mujer, sino también de una condición de clase, si eras extranjera, romana, etcétera, etcétera. Y luego también el ver cómo la historiografía se ha tragado lo que nos han dicho las fuentes de lo que era el ideal frente a lo que es la realidad y que ha costado mucho cambiar eso. Esto es importante, sí, porque ese modelo que nos han seguido vendiendo, eso que permite a un señor muy señor en 1981 decir en el Parlamento británico que las mujeres son domésticas y los hombres son trabajadores, viene de aceptar un relato del pasado que no es real. Parte de cambiar nuestro propio presente es también ser conscientes de que el pasado no es como nos lo han contado. Es en modificar el relato para ver estos escapes por las costuras, a estas médicas que estuvieron ejerciendo, a estas trabajadoras que siempre estuvieron ahí. Por eso es importante que cambiemos nuestra visión y que sepamos buscar. Y saber además que nunca se encuentra si no estás buscando. Es decir, estas lápidas, estas fuentes, esta arqueología siempre estuvo ahí. Otra cosa es que la gente no lo viera porque no lo estaba buscando. Con lo cual, cuando nos enfrentamos a nuestro pasado, también tenemos que preguntarnos qué estamos buscando y qué queremos ver y qué no queremos ver. Y hasta aquí. Dejo también a Natalie para comentaros futuros cursos y yo creo que se puede abrir un turno de debate, preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Natalie, manifiéstate. Pati, oye, muchas gracias. Me encontré, bueno, como todas tus presentaciones, súper interesantes. Tengo varias cosas que me apunté, pero en realidad quisiera abrir el turno para que pudiéramos, no sé, quizás preguntarle a Patricia opiniones,
preguntas, experiencias. Podéis decir que ha sido horrible todo, que no os creéis nada. A mí me parece correcto también, si queréis. Desmutea a la gente, porque no sé si se pueden desmutear solos. De silenciar, por no utilizar anglicismos. Sí, sí, no, cada uno puede eh, desilenciarse a sí mismo. No hay... Y no sé si está el chat por aquí también, creo que sí. Sí, no ha habido, yo estaba mirando el chat y no ha habido preguntas en el chat. Entonces, no sé si tienen alguna opinión, alguna pregunta para la expositora. Preguntas fáciles, por favor. En el chat está Vale, Carolina, sí. dice. ¿Sí? ¿La ves? ¿La ves? Sí. Sí, es que de hecho es curioso porque no solo han omitido estas cosas, sino que se han silenciado a propósito. Es decir, muchas veces se deja a la mujer como en un pie de página o en un apartado general, pero cuando están hablando de alta política no te meten la labor de las emperatrices, de estas secretarias, y de hecho muchas veces se ha hecho por negar. Es decir, hay una fuente de un padre de la iglesia que es Orígenes que habla de que ha contratado un montón de mujeres en su escritorio para copiar las obras, porque ha encontrado unas que tienen muy buena letra. Pues ha habido mucho más intento por parte de la historiografía de explicar por qué en realidad no eran las mujeres copistas y no eran bibliotecarias ni nada, que en decir, bueno, si tenemos este caso vamos a buscar más. Con lo cual vemos que hay un intento consciente de negarlo, como con las médicas. No, es que tienen que ser comadronas con ínfulas. Oye, mira, perdona, que dice que se dedica a cuestiones de reuma y que ha escrito obras sobre reuma. Bueno, pues será reuma ginecológico, pero no puede ser una médica. Es decir, es una cosa consciente, en que se ha silenciado de forma consciente. A ver, más en la condición de la mujer en la Edad Media. Un segundo que lea que... Vale. Grecia y Edad Media. En Grecia depende. Grecia no es una unidad. Es decir, tenemos a las espartanas que pues eso, ejercían... Los espartanos en general no tienen profesión porque tenían un montón de esclavos, que es algo que no nos cuentan en 300, pero está ahí. Pero las mujeres tenían mucha más libertad que en Atenas. En Atenas, en teoría, no pueden ejercer oficios, en teoría no pueden comerciar, siempre van a estar sometidas a un tutor, pero aún así la pintura que os he enseñado en una cerámica es una mujer griega y está pintando o tallando una ánfora, con lo cual sí, también estaban trabajando. Y en la Edad Media igual. De hecho, si buscáis el tema de Trota de Salerno es muy interesante, porque también se ha intentado negar que existiera, solo porque no puede ser que fuera una mujer escribiendo, siendo respetada y que se hayan conservado las obras. Así que sí, las mujeres en la Edad Media, de hecho en la Edad Media fue bastante libre para las mujeres, porque como se descentralizó todo mucho y las comunidades eran pequeñas, en algunos burgos las mujeres en la Edad Media tenían derecho al voto, que es algo que no tuvieron ni en Roma ni tendrían de nuevo hasta el siglo XX. Sí, en realidad la faena vino con el Renacimiento. El Renacimiento nos jodió la existencia hasta unos niveles bastante estupendos. Y es eso, la caza de brujas es renacentista. Las personas medievales pensaban que las mujeres podían decir que eran brujas, pero que no había que creerlas, o que, bueno, las intoxicaciones existían y que si había una mujer que decía que volaba y veía cosas, pues igual se había pasado con las setas y no es que fuera bruja de verdad, con lo cual eran bastante más racionales. Y es eso, aunque en los gremios en teoría no podía haber mujeres, esa prohibición formal de no, en los gremios no puede haber mujeres, luego vas a las fuentes y ves que sí, hay mujeres ejerciendo, mujeres a través de la licencia de los maridos, o sea que sí, siguieron trabajando igual que habían trabajado antes. El tema de ciudadanía y cuidadanía. Hay una Blanca Ruiz en la Universidad de Sevilla, una profesora que habla de cómo el sistema de ciudadanía que tenemos
proviene directamente tanto de Roma como sobre todo de la Ilustración y del sistema de Rousseau, pero nos hemos olvidado de que el Emilio de Rousseau, que habla del ciudadano y la educación del ciudadano, se basa en que hay un Sofía de Rousseau que dice que las mujeres tienen que ser objetos de placer y dedicados a parir. Es que en realidad la ciudadanía concebida por Rousseau no está pensada para el 100% de la población, está pensada para los hombres y para hombres que pueden utilizar a las mujeres para el trabajo doméstico. Entonces dice que en realidad no tendríamos que aspirar a incorporarnos a esa ciudadanía porque no es posible si no tenemos a parte de la población sometida, y por eso al final se externalizan los cuidados de muchas maneras, con lo cual hemos hecho recaer lo que se había hecho recaer solo sobre la población femenina, lo hemos hecho recaer sobre pues, mujeres migrantes, pobres, etcétera, etcétera, que lo que tenemos que aspirar es a reventar el sistema y concebirlo de otra forma. Lo de cuidadanía vino de una errata, de hecho, en Sevilla, en la plaza del Pumarejo, que tiene mucha actividad social, en que puse una errata de no sé qué de ciudadanía y ponía cuidadanía, y dijo, es una errata, pero me encanta el término. Deberíamos crear un sistema comunitario que no aspirase a una ciudadanía que siempre es excluyente, siempre es respecto a un otro, siempre excluye. La ciudadanía se forma porque hay un no ciudadano. Deberíamos aspirar a una cuidadanía que es inclusiva, que es algo que incluye a todos, que se basa en los cuidados y que se basa en que todos tengamos acceso a una calidad de vida. Y la verdad es que me parece muy interesante. La mujer es muy buena, es abogada, es profesora de Derecho y tiene estudios sobre la igualdad desde el punto de vista legal bastante iluminadores con esto. Uy, como mi charla, según Alejandro. Gracias. Entre el 1 antes y el 1 después, casi todo lo que he sacado es más o menos de eso y del siglo II. El problema de la República es que como tenemos fuentes que no son de esa época, se nos escapa mucho. Casi toda nuestra información es de finales de la República, ya con César, con Augusto, pero también con Fulvia, con Livia, y ya luego del Imperio. Y el problema de la tardoantigüedad es que se nos lía todo, porque entra el cristianismo de por medio y ya todo empieza a ser un poco caótico, el imperio es demasiado grande, con lo cual casi todo lo que he dicho en realidad va a estar entre el 1 antes de Cristo y el 2, 3 después de Cristo. Y ahí las mujeres en teoría eran menores de edad, en teoría tenían que estar siempre bajo un tutor, pero se fueron escapando de eso y fueron encontrando vías para tener tutores que fueran simplemente gente que firmaba o escaparse de la tutela, manejar sus propios negocios. De hecho, en el siglo II, III, hay un jurista que está escribiendo y dice, mira, esto de la tutela femenina en realidad es una estupidez. Porque sí, mucho decir lo de la debilidad, el sexo débil y que las mujeres son tontas, pero aquí la práctica ha demostrado que las mujeres son empresarias, están llevando sus negocios, así que esto es una soberana gilipollez, igual haríamos bien en quitarlo. Y efectivamente se quitó. Bibliografía. Uy, pues a finales de año igual sale un libro mío muy bueno. Vale. Aparte de eso, sí, puedo hacer, a lo mejor puedo pasarle a Natalie un pequeño dossier con unos cuantos libros y que os lo pase. Si no, no he puesto mi correo, ¿no? Pero te pueden escribir a ti y les pasas mis correos si tenéis así dudas como más concretas de bibliografía o intereses particulares y tal, y puedo, no sé, ayudaros con lo que pueda. Tampoco soy un pozo de sabiduría en que vaya a poder saber de todo desde la prehistoria hasta el siglo XX, pero lo intento. Y si no sé yo, seguro que sé alguien que sabe. Obras escritas por mujeres. Pregunta interesante. ¿Tenemos obras escritas por mujeres? Sí y no. Sabemos que las grandes obras escritas por mujeres se perdieron. Sí, hay mujeres que escribieron. Agripina, de hecho, escribió unas memorias que iban desde su madre hasta Nerón, y a lo mejor nuestra imagen de ella cambiaba mucho si en vez de ser la imagen que nos han presentado las fuentes masculinas, hubiera sido ella la que narra su historia, la de su madre y la de Nerón. Pero casi todo se nos ha perdido. Sabemos que hay muchas obras
por ejemplo, médicas femeninas que se nos ha perdido, solo conservamos un tratado de una comadrona, esta vez sí comadrona del siglo IV, pero sí conservamos algunos rastros, pequeñitos, sobre todo poemas. Tenemos unos poemas en Tibulo porque el tío Geta copió el poemario de una de sus amigas y lo publicó con su nombre, pero gracias a eso se nos ha conservado. Y un sitio muy extraño en el que tenemos poemas de mujeres es en los colosos de Memnón, porque los romanos hacían turismo y dejaban grafitis. Y estas dos mujeres visitaron los colosos de Memnón y escribieron poemas. De hecho, una de ellas iba con Adriano. Adriano era de la corte de Adriano. Y se nota un montón que muy hetero no era, porque cuando hace dos poemas, uno en honor a Adriano y otro en honor a la mujer. Y el de Adriano es como muy feminista de, oh, nuestro emperador, sol de nuestras vidas, qué bueno es nuestro emperador. Y cuando habla de ella empieza, qué guapa es nuestra emperatriz, y qué buena, y qué amorosa, y qué maravilla de mujer, ¿eh? Y qué guapa, muy guapa. Ella es como, vale, se te está viendo un poco el plumero. Es un poema además que tiene unos tonos muy, muy sáficos, es maravilloso. Lo que pasa es que, claro, no son muy, muy conocidos, claro, porque, pues eso, si no hemos hablado de mujeres que escriben, pues lo que tenemos de mujeres escritoras recogido, pues aún menos, pero ahí está. Ahora, cuadros, o sea, libros así enteros se han perdido todos, pues como con Iaya y de Cícico. Era mejor que sus compañeros, la valoraban más, trabajaba mejor, pero los que se han conservado son los cuadros de los otros. Un artículo del Renacimiento es Joan Kelly y se titula ¿Tuvieron las mujeres renacimiento? No sé si está online, podría intentar conseguirlo, pero vamos, se titula así y justo reflexiona sobre que las divisiones que hemos hecho de la historia son terriblemente androcéntricas porque están basadas en historias de hombres blancos ricos y punto. Hortensia. Hay artículos sobre Hortensia, puedo intentar buscar. Y vamos, está recogido el discurso que dio. Así que eso, lo mismo, me escribís y lo busco. Las vestales. Las vestales es un caso muy, muy particular, porque dentro de los sacerdocios, los sacerdocios romanos son un poco como magistraturas, salvo las vestales. Las vestales tenían que estar 30 años siendo vírgenes, pero tenían poderes especiales. De hecho, equivalían a un hombre legalmente. Podían perdonar, por ejemplo, a condenados si se los encontraban, pero claro, si incumplían el voto de castidad, pues las enterraban vivas. Lo que pasa es que las vestales funcionan un poco como, ¿sabéis la típica peli en que tiran una virgen al volcán? Pues eso son las vestales. Cada vez que hay problemas políticos gigantescos, de repente hay una vestal que ha incumplido su voto de castidad y que la entierran viva. De hecho, en un par de ocasiones, uno está relacionado con las guerras púnicas y otro con guerras civiles, hay de hecho sacrificios humanos más literales, que entierran en el foro, también entierran vivos a una pareja de galos y una pareja de germanos. O sea que las funciones de las vestales a veces son un poco eso, de hacer de virgen que poder tirar al volcán cuando hay problemas. Sí, los romanos eran muy de tirar cosas al volcán cuando había problemas. Era como, los dioses deben estar enfadados, ¿a quién podemos sacrificar para que no se enfaden? Pues mujeres, personas intersexuales, extranjeros, siempre caía alguien. Pero son muy interesantes las vestales. Esto de distraer a la gente no es nuevo, ¿no? De distraer a la masa. No sé si me he dejado alguna pregunta. Si hay alguna que no haya visto, me la repetís, porque yo creo que también no. tenedme en cuenta que aquí son las 11 de la noche, que vosotros estáis a media tarde, pero yo llevo ya todo el día despierta. Ahora son las 7. No hay, creo que no se te pasó ninguna pregunta sobre la bibliografía. Por supuesto, si tú quieres, preparas el dossier Sí. y
y yo lo envío a los correos electrónicos, a todos los correos. Vale, perfecto. Ningún Ya haré problema. promoción de mi libro cuando salga. Sí, oye, ¿y tu libro, el de tu tesis? Eso está solo en físico, ¿no? Lo tengo online. No sé cómo de legal es pasarlo, pero está en PDF. Ah, es interesante también, yo creo, porque quienes estén interesados en este tema, pues está muy ligado, ¿no? Con, bueno, es sobre Sí, la época, al menos la mujer sí, sí, y con el tema mucho también médico y tal. ¿Cómo se llama tu libro? El vientre controlado. Lo meteré en la bibliografía de todas formas. E igual, no sé, se me escapa el PDF. ¿Quién sabe? No, no queremos problemas con derecho de autor, supongo que los derechos están cedidos, así que... Oye, que se escape, dice Francisca. Eh, bueno, claro, y el siguiente libro yo sé que va a salir próximamente, que es el de la serie, de las historias Sí, para de la septiembre, serie. cuando salga la serie de Movistar, saldrá a la vez. Bueno, Septiembre, pues, noviembre, salga, una tú nos cosa así. avisas y yo les envío el correo a todos los que han participado en tus talleres, en tus cursos, para que lo tengan y para que vean la serie y estén ahí haciéndote de fans. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguien más que quisiera participar. No, si es así, bueno, vamos a los comerciales, Patti. Sí, Bueno, los comerciales son de las tres capacitaciones que tenemos. La primera, tenemos dos capacitaciones del área de de comunicación y lenguaje que también trabajamos, que tenemos un curso de latín, pues, si puedes subir a la siguiente diapositiva, a la anterior, perdón. Tenemos un curso de latín de nivel básico, nivel introductorio, que va a empezar ahora en abril y va a darse durante 3 meses, los días lunes y jueves. Ya es un curso que va a durar en total 24 horas cronológicas y lo va a dar la profesora Daniela Romero y ahí esperamos entregarles herramientas para ese nivel del latín, ¿no? Además, yo creo que quienes les interesa la historia romana también podrían interesarse en ello. Además, ese es un curso amplio, abierto para todo público. No se requieren conocimientos previos, puesto que es un curso de nivel básico. Es un curso introductorio. También vamos a dar un curso de actualización en estudios del español de Chile, que para ese sí hay requisitos. Se requiere ser profesional o estudiante o tener conocimientos del área de las ciencias del lenguaje. ¿Sí? Entonces es un curso destinado a traductores, profesores de lenguaje, filólogos, periodistas, y, digamos, toda la gente que tiene esa formación. Y ese curso también empieza en abril. Y el tercer curso que vamos a dar, ¿puedes pasar a la siguiente diapo, Pati, por favor? Espérate. El ¿Ahí? tercer curso lo va a dar Patricia. Es un curso bueno, nosotros ustedes saben que hemos dado el curso introductorio a los estudios de género, el curso de actualización y ahora vamos a dar el curso de especialización. Es un curso más largo que el que hemos dado antes, es un curso de 6 sesiones y además tiene semanas entre medio para que realicen actividades breves, por supuesto, actividades de trabajo autónomo. ¿Sí? Actividades de análisis, lectura. Entonces es un curso que pretende abordar el tema con mayor profundidad. ¿Sí? Lo va a dar completamente Patricia y este curso empieza en mayo. Así que tenemos marzo y abril para, para inscribirnos. ¿Sí? También me han preguntado si vamos a volver a dar el curso de actualización. Yo creo que sí. Es posible que lo demos. Ya no creo para este primer semestre porque como ven tenemos 3 actividades paralelas, pero yo creo que para el próximo semestre sí podemos volver con el curso de actualización. Para este curso de especialización, este curso de especialización está orientado a quienes ya han tomado el curso de actualización. ¿Sí? Digamos, el curso de actualización es como el requisito para tomar el curso de especialización y como les digo lo va a dar totalmente Patricia.
Va a ser online con actividades de trabajo autónomo, es un curso certificado y tiene cupos limitados, ¿ya? Así que todas las personas que han tomado el curso de actualización no van a poder tomarlo, sino que vamos a tener cupos limitados para tomarlo, ¿sí? No sé si alguien quiere decir algo más o ya nos vamos despidiendo. Bueno, y el contacto está ahí, ustedes saben, ya con todos nos hemos comunicado por correo electrónico, nos pueden encontrar en la página web, en Facebook, Instagram. Tenemos el WhatsApp también, por si tienen alguna duda, de pronto tienen algo que preguntarnos, nos pueden ubicar por ahí. Así que muchas gracias a ti, Estefanía, muchas gracias a todas, a todos por participar. Te agradecen nuevamente Patricia, acá Carolina. Había un mensaje. Gracias a vosotros por aguantar esta chapa. Sí, que decíamos, que te decían que era muchas gracias, siempre maravillosa Patricia, decía Lisette. Así que sí, la Pati, la verdad es que nos ha aportado muchísimo, yo creo, en la formación. Yo siempre termino muy enriquecida, muy nutrida con tus presentaciones, así que te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos, chicos, quedamos en contacto. Yo les voy a mandar el material que nos facilite Patricia y quedamos en contacto. Hasta la próxima. Así que nos vemos, que estén súper bien. Chao, Paola. Chao. Gracias a todos. Bárbara. Chao, nos vemos por aquí. en mayo. ¿Perdona? ¿Cómo? Nos vemos. Nos vemos. Chao, que estén súper bien. Esperaba que empiecen a hablar de sufragistas que aprendieron Jiu-Jitsu. Chao, gracias. Eres una seca. Chao. Chao. A ver. Que salga de aquí. Voy a cerrar yo esto completamente, así que... Sí, porque yo estoy intentando salir, pero no... Yo ya paré la grabación. Bueno, pero ahí nos quedamos, ya paré la grabación. Oye, no.